Hola, este día quiero rendirle un honor a una persona muy importante en mi vida. Ya partió hace unos cuantos años, pero fue una de las personas que ha sido más significativa en la vida mía y de mis hijos, y que nos enseñó muchas cosas cuando yo llegué a Estados Unidos, que ha impactado mi vida, y sobre todo que yo he continuado conversando con algunas personas. Um, Terence Curley, sacerdote, maestro, psicólogo y muy compasivo, nos proveía la oportunidad de hablar de cosas profundas como la muerte, como la esperanza, como la resurrección, como estar en gracia, como no hacer daño a los demás. Y en estos días no he podido parar de pensar en él, sobre todo que hoy sería su cumpleaños y nosotros siempre celebrábamos su cumpleaños, pero hoy yo quiero honrarlo con el compartir con ustedes esas ideas fabulosas que me han marcado a mí, porque tuve una persona como Terry en la vida de nosotros. Y siempre yo creo que la dimensión de él entender las cosas era de tener vida a la extensión de otra clase de vida, que sería la muerte. Pero como psicólogo, como doctor en el proceso de pérdida, tanto de la muerte, tanto de un bebé, una pérdida de trabajo, una pérdida de su cultura, pérdida también que marcan a las personas cuando hay una separación y una de las personas que uno ha convivido tiene que tomar otro rumbo. Pero el proceso más importante que yo aprendí con Terry fue a través de sus libros y su investigación. Él hacía mucha investigación sobre la muerte, sobre todo cómo la muerte afectaba a los que se quedaban atrás. Y obviamente hay muchos estudios, pero precisamente el mensaje de Terry era que en la muerte había una promesa de inmortalidad, obviamente a través de la fe, una promesa de pasar a otra vida y irse a otro lado donde seguiría la vida, pero una vida eterna. Hay mucha controversia y sobre todo mucha incertidumbre para la gente, que en realidad, a menos que no sea por la fe, no entendemos o no procesamos bien el a dónde se van las personas que se van antes que nosotros por causa de muerte. Y sobre todo en muchos casos, y he sido testigo de muerte por accidente, de muerte cuando no se ha tenido la oportunidad de sufrir el duelo. Y una de las investigaciones más profundas que hizo Terry, y yo le prometí que iba a hablar y que lo iba a traducir, fue esta: una esperanza brillante, una promesa brillante de la inmortalidad. Pero para entender esto se tiene que usar el lente de la fe para entender la inmortalidad y sobre todo la promesa que hay. Y este fue lo que él me dejó unos cuantos meses antes de partir. Y yo espero que todo esto que él investigó, que todo esto que él enseñó, aparte de otros materiales que tenía, que realmente nos sirvan de guía para nosotros seguir aprendiendo, seguir procesando las pérdidas.
Generalmente, cuando el duelo, como le llamamos en español, a la pérdida de un ser querido, está llena de muchas preguntas, de muchas incertidumbre. ¿Por qué? Porque si aún no teniendo mucha fe, la persona que pierde a alguien querido siente dolor físico, dolor emocional, miedos, y generalmente es un proceso que no es igual para todas las personas, ni mucho menos es igual todos los días. Ese desprendimiento humano, físico, muchas personas lo pueden ver a través de la lupa de la fe, como presentaba aquí, y su investigación arrojó muchos datos de que es una promesa hacia otro lugar, y solamente a través de la lupa de la fe se puede creer que uno sale de este plano físico para irse a otro lugar, a encontrarse con el Dios creador para la vida que no termina, sino que cambia de plano, cambia de apariencia. En vez de físicamente en esta dimensión que podemos tocarnos, sería ya más en el plano espiritual. De todas maneras, siempre sabemos que como persona procesamos las pérdidas y el dolor de la manera que podamos. Y lo que sí hemos entendido, que hay muchas fases. Cuando una persona se va de nuestra vida física, según los hallazgos que Terry reportó, dice que ese duelo, esa pérdida, se siente diferente cada día, que tiene diferentes etapas, y que esas etapas, esos cambios, ese ir entendiendo, crea un altibajo, porque la persona no va a estar triste toda la vida, porque la persona no va a estar contenta porque tiene una pérdida, porque hay muchas cosas en el medio, y generalmente lo más inmediato es cuando muere alguien, ya sea por enfermedad, por accidente, por algunas causas, es que la muerte se experimenta físicamente. Hacia dónde va esa persona no lo vemos. En Estados Unidos un entierro de un ser querido puede durar hasta 10 días y 2 semanas por todos los procesos que hay que hacer, y también cuando podemos volver a verlo, ya han pasado 5, 8, 10 días. En mi país generalmente uno ve al fallecido o la fallecida, la ve inmediatamente, a veces se viste en la misma casa, se vela, como se lo decimos, se les reza, se invitan a los familiares y los amigos, y todo comparten mucho del dolor, pero también muchas anécdotas sobre el fallecido, y parte de lo que también se hace recordar los buenos momentos, los momentos en que esa persona vivió esa vida. Cuando es un recién nacido es bien triste y no hay tanto drama, pero también hay mucho dolor para las personas que tienen ese tipo de pérdidas. Y bueno, mucho hemos experimentado todo eso como trabajadora social, obviamente. Yo he visto muchos casos, he trabajado en hospitales, y la muerte se siente diferente para todo el mundo, pero además tiene muchas etapas
que casi son muy natural para todos los seres humanos. Y así como los seres humanos procesamos la muerte física, la muerte espiritual, la muerte emocional, muchos de nosotros la experimentamos, pero no son visibles a otra persona, o podemos seguir viviendo con esas muertes, con esos desprendimientos, y muchas personas ni siquiera saben que estamos secándonos por dentro, que estamos tristes, que hemos perdido la vida, y entonces esas pérdidas, muchas veces físicas, emocionales, pueden causar la muerte total, donde el cuerpo desaparece. Pero en la mayoría de los casos los seres humanos somos muy sensibles a ese desprendimiento, porque lo sentimos en nuestra carne, lo sentimos en nuestro corazón. Y muchas veces, muchos años después todavía sentimos ese dolor en alguna parte de nuestro cuerpo que nos lo recuerda. Pero en realidad muchas veces una pérdida física de un ser querido conlleva muchas preocupaciones, sobre todo en la sociedad de ahora, muchas preocupaciones legales, financieras, de herencia, de división de la familia, de mucho gasto que hay que tener, y a veces uno no puede, pero también de las propiedades que se dejan detrás, que si hay un seguro de vida, que si hay fondos para enterrar a la persona, y cómo se va a enterrar, o su cuerpo se va a procesar, y todo. Muchas veces algunas personas tienen seguro de vida, otras no tienen, y entonces de eso depende mucho la ansiedad que se tenga en ese momento, y que impacte la pérdida emocional. Ahora, que todo eso es predecible en este plano físico, pero no hay garantía todavía hacia dónde vamos, porque solamente a través de la fe podemos creer que ese ser querido va a ir al regazo de nuestro Creador, que era lo que Terry constantemente nos recordaba, que no era una pérdida total, que al contrario regresábamos de donde vinimos, porque somos uno en creación con el Padre nuestro, pero que también no nos deja abandonados en ningún lado, porque nosotros regresamos espiritualmente, básicamente. Y muchas de las personas que se quedan detrás, pues psicológicamente experimentamos otras muertes, otro desprendimiento, que tiene que ver con el miedo de estar solo, el miedo de hacia dónde va esa persona. Algunas personas experimentan mucho enojo por no saber, por la otra persona haberse ido, por la diferente conexión que tenemos con la espiritualidad, con la responsabilidad que hemos tenido con esa persona o no. Y además, como dijimos anteriormente, las responsabilidades que tal vez esa persona que ya partió de esta vida deja a esa otra persona a cargo, y muchas veces no se organizó, muchas veces nunca pensó, pero que de todas maneras en este plano se siguen esas necesidades y hay que resolverlas. En todo caso, Terry nos recordaba que ese proceso es muy predecible, pero al mismo tiempo es diferente para cada persona. Cada persona experimenta el duelo de diferente manera,
y alguna gente está aliviada porque esa otra se fue, pero no porque quería que se muriera, sino porque fue a descansar en un lugar mejor, donde ya no tiene dolor, donde ya no hay tantas necesidades. Hay gente que se queda muy enojado porque ahora ya no saben si van a sobrevivir ellos o si se van ellos si van a poder seguir viviendo por tanto dolor que la muerte de la otra persona le ha acarreado. Las creencias religiosas y el entorno donde uno vive obviamente amortiguan todo ese dolor y cada una de las fases de esa pérdida. ¿Por qué? Porque generalmente en la comunidad religiosa hay otros seres que acompañan en todo el proceso.